Ni en su mente, en ciertos momentos, pensaba si iba a predicar el evangelio. Sí, ¿cómo? El hombre estaba decidido en deshacer y hacer, en destruir totalmente lo que se llamaba Dios. Totalmente, él estaba enfocado en que voy a perseguir a los cristianos y no quiero ver ni un que de cristiano. Estaba decidido. Hay personas que vienen a la iglesia, que escuchan el mensaje, que cantan alabanza, pero todavía no han chocado con eso. Esto es un choque. La voz del imposible. Yo estoy bendecido en victoria en el día de hoy. Si no te has suscrito a nuestro canal, La Voz del Imposible, te invito a que te suscribas, le dé like y compartas cada video, cada mensaje que nosotros damos y que sea de gran bendición, tanto para tu vida y también para a los que tú les compartes mensajes y a los tuyos. ¿Y usted, pastor, cómo usted se siente? Oh, me siento bendecido y en victoria. Amén. Hasta que choques Con Jesús. Es el tema de hoy que vamos a compartir con ustedes, amados amigos. Hasta que choques con Jesús. La Biblia directamente habla la historia del apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, antes todo lo conocía como Saulo de Tarsus. Y este hombre era un perseguidor de los cristianos. Y ese hombre perseguía donde se dan cuenta que se adoraba a Dios. Ese hombre buscaba cartas de autorización para ir directamente a maltratar a los cristianos. Y dice la Biblia que él yendo en camino de Damasco, pero dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Este hombre perseguía a los cristianos. Donde él escuchaba que hablaba de Dios, ese hombre directamente estaba ahí. Y buscando ocasiones, buscando cartas de autorizaciones para ir a maltratar a los cristianos. Y él dijo: allá en Jerusalén yo acabé con todo. Allá en Jerusalén no hay más cristianos. Le escuchó un grupo en Damasco que están adorando a Dios. Allá voy. Y buscó carta. Y dice, mientras que estaba de camino, le rodeó una luz y cayó en tierra. Y una voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigue? Y vemos que Saulo iba acelerando el propósito de Dios en su vida. Saulo iba acelerando el propósito de Dios que tenía en su vida. Vemos que él iba con cartas y vemos que él no iba solo, él no iba de que atento a él, sino él pedía permiso para ir en contra de los cristianos. Pero vemos que hay un detalle, es que todo el que avanza de una manera rápida sin Dios va a estar en ruina. El que avanza de una manera sin tener a Dios adelante y avanza de una manera rápida sin tener a Dios en su vida, vemos que va en ruina. Hay personas que están creciendo con dinero, están creciendo con fama, están creciendo con influencia, pero alejándose totalmente de Dios. Y eso es un gran problema.
Y dice, cuando él escuchó la voz, porque recuerden que está persiguiendo a los cristianos, sí. Porque para él dijo, es unos impostores. Yo estoy persiguiendo a unos farsantes, porque esa gente no nada de Dios, según él. Es que esa gente está hablando de un tal Jesús, y él estaba tratando de erradicar a los que llaman cristianos. Y dice que la voz que él escuchaba, él dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué Dios está diciendo? Cuando él escuchó la voz que le hablaba, él entendió fue una voz superior. No fue cualquier persona que lo tomaba en el caballo por la cual que él andaba. Cayó en tierra y dice, Saulo, ¿por qué me persigue? Él está persiguiendo a la iglesia, a hombres y a mujeres, pero ahora la voz le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues. ¿Qué Dios está diciendo? Dura cosa es dar cosas al aguijón. Ese Saulo está dando patada al aguijón, porque el aguijón, si entramos en un estilo de campesino, para domar los bueyes que son blancos, usaban algunas pullas. Y entonces cuando el buey, como es bronco, no quiere jalar la carreta, y entra a patar, por detrás tirando patada. Y entonces cada vez que tira el boyero, lo que hace el boyero, le pone la puya. Y entonces cada vez que viene una patada, ese se queda enganchado, los pies en la puya. Entonces Dios lo está diciendo a Saulo, tú estás dando patada al aguijón, pero el afectado va a ser tú. Sí. Él está persiguiendo a los caminos, lo que está en el camino de Dios. Pero Dios te dice, el afectado Saulo va a ser tú. Y ahora lo que el hombre entendió, y dice, él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y te dirá lo que debes hacer. Ahora, dijo, Señor, ¿qué tú quieres? Porque ahora entendió que algo que Dios quiere con él. ¿Qué tú quieres que haga? Dios dijo, entra en la ciudad y te dirá lo que tiene que hacer. Jesús sabe dónde encontrarte. Tú puedes estar en un rincón, tú puedes estar donde sea, pero Jesús sabe dónde encontrarte, porque vemos que la palabra dice que más él yendo en el camino, vemos que Jesús lo interceptó. Jesús lo interceptó en el camino, o sea, lo atrapó, tuvo un encuentro con él. Y Dios sabe directamente dónde tocarte. Primeramente, Dios te puede tocar en la crisis, en la enfermedad, en el pecado, en el orgullo, en la soledad. Pero hay caminos donde el hombre cree que manda. Hay caminos donde el hombre cree que manda, pero en realidad quien tiene el control de todo es Dios. Quien tiene el control de todo es Dios, hasta que Jesús aparece en tu vida. Este hombre, al momento cuando ya chocó con Jesús, su vida le da un giro de 180 grados. Sí. Porque ahora Dios le dijo, entra en la ciudad y te dirá lo que tiene que hacer. Ahora el hombre ya está en la ciudad de Damasco, lo llevaron a mano. Dice la Biblia, duró 3 días sin comer, sin beber nada. Y Dios le mandó un discípulo, llaman Ananías, que lo orara por él. Y el hombre, Señor, tú no sabes cuánto estrago que ese hombre hizo allá en Jerusalén, cuántos santos que ese hombre ha matado.
y ahora ese hombre tiene carta de autorización de venir aquí a maltratarnos, Dios le dijo, no tenga miedo, porque instrumento mío es. Tú vas a seguir persiguiendo a la iglesia hasta que choques con Jesús. Con Jesús. Ese hombre, Saulo, chocó con Jesús. Su vida totalmente cambió. Dejó de ser un escéptico, dejó de ser un incrédulo, un perseguidor, a ser un seguidor de Jesús, porque chocó con Jesús. Hay gente ciega aún teniendo los ojos abiertos. Hay gente que están ciegos aún teniendo los ojos abiertos. Vemos que Saulo, al momento que él tuvo el choque con Jesús, Saulo quedó totalmente ciego. Saulo físicamente ya no veía, pero porque espiritualmente ya él estaba ciego. Espiritualmente ya estaba ciego. ¿Cómo tú ves a un siervo de Dios operando en lo sobrenatural, haciendo cosas que no caben en la mente de un ser humano, y tú te atreves a perseguir a esa persona? Siervo de Dios, tú tienes que estar ciego tanto como físicamente como también espiritualmente. Claro, Saulo estaba ciego tanto espiritual y materialmente. A pesar que estaba viendo, pero su visión espiritual estaba ciega. Porque como tú persigues a un siervo de Dios que opera en lo sobrenatural, básicamente lo que tú estás acarreando es tu propia perdición. Claro. Tú estás acarreando tu propia perdición, porque como tú te levantas y armas un batallón de personas y tú empiezas a perseguir a los cristianos. Lo lindo de Dios es que tú vas a seguir persiguiendo, haciendo daño hasta que choques con Jesús. Porque cuando choca con Jesús, la cosa cambia. Y no solamente eso se queden ahí. La Biblia también habla de una mujer que chocó con Jesús. Una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre. Sí. Ella chocó con Jesús y su vida cambió. Va a seguir con esa dificultad hasta que choques con Jesús. Tú sabes que hay gente, tú no predicas el evangelio diciendo que yo no quiero saber de cristiano. Absolutamente. A veces hay gente que dice, no, yo soy ateo. No son ateos nada. Eso es la mentalidad de ellos. Porque la palabra ateo tiene que ver con conocer. Ya tenía contacto, ya sabe lo que es Dios. Entonces, cuando esa persona mete eso en su cabeza de que es ateo, porque incrédulo, no ha aterrizado, no ha tenido un choque directamente con Jesús. Porque cuando tiene un choque con Jesús, automáticamente su identidad cambia. Cuando tiene un choque con Jesús, la identidad la cual él se personaliza en su vida cambia. La expectativa de su vida cambia. Porque Saulo, al chocar con Jesús, de perseguidor se convirtió en predicador. El que destruía las iglesias ahora levantaba a las iglesias. Hacía iglesia. Entonces, cuando tú escuchas a una persona, no, que yo soy ateo, eso es mentira. Un hablador. Usted realmente no ha tenido un choque con Jesús. Cuando tú tienes un choque con Jesús, totalmente tu identidad, tu entorno, todo cambia. Entonces, en este momento, yo vengo a hablar con algunos que dicen que son ateos. Tú sigues siendo ateo hasta que choques con Jesús. La mujer ya tiene información acerca de Jesús. Y necesitó tener un encuentro, un choque con él. Y dice que esa mujer hizo todo lo posible, a pesar de su incapacidad, porque la ley le prohibía a la mujer de flujo de sangre en sociedad. Ella hizo todo lo posible para chocar con Jesús, hasta que cuando ella chocó con Jesús, su vida cambió.
Tú sigues siendo enfermo hasta que choques con Jesús. Tú que piensan que nadie quiere saber de ti hasta que choques con Jesús. Porque cuando tú chocas con Jesús, algo sucede. Algo sucede. Porque este hombre que perseguía a la iglesia, ni en su mente en ciertos momentos pensaba si iba a predicar el evangelio. ¿Y cómo? El hombre estaba decidido en deshacer y hacer, en destruir totalmente lo que se llamaba Dios. Totalmente, él estaba enfocado en que voy a perseguir a los cristianos y no quiero ver ni un que quede cristiano. Estaba decidido. Hay personas que vienen a la iglesia, que escuchan el mensaje, que cantan alabanza, pero todavía no han chocado con Jesús. Esto es un choque. Todavía no han tenido un encuentro con Jesús, porque cuando alguien choca con Jesús, su vida cambia, su entorno se transforma, su corazón se cambia, su destino cambia. Claro, pero recuerden que el gadareno, Claro. que vivía en los sepulcros, Y para el colmo, hay un punto, usted tocó un punto muy importante sobre el gadareno, que el gadareno era los espíritus que él tenía. Dice la Biblia que ni aún los soldados, ni ninguna persona lo ponían grillo, lo ponían cadena, y ni nada de eso lo impedía hacer lo que él tenía que hacer. Y no era él, sino los espíritus, hasta que chocó con Jesús. Automáticamente que chocó con Jesús, y eso es algo evidente, el choque de Jesús. Cuando una persona choca con Jesús, se nota automáticamente de que choca con Jesús, porque ese gadareno automáticamente que chocó con Jesús, el hombre que no podía poner ropa, ya tenía ropa. El hombre que no podía estar alrededor de gente, ya estaba alrededor de gente. El hombre que dormía en sepulcro, ahora duerme en cama. Entonces ya es evidente el choque de Jesús en la vida de ese hombre. y tú sabes que hoy en día alguien que nos está oyendo en este momento necesita chocarse con Jesús. Tú necesitas un choques con Jesús. Va a seguir siendo lo que tú es ahora hasta que choques con Jesús. Yo te aconsejo, permítate chocarte con Jesús. Porque al chocarse con Jesús, tu vida cambiará. Seguirás enfermo hasta que choques con Jesús. Seguirá con esa situación que está pasando en tu vida, hasta que choques con Jesús. Saulo salió de Jerusalén con cartas humanas. Y esas cartas no eran cualquier cartas, eran cartas para perseguir a los cristianos, para fulminar a los cristianos. Pero llegó a Damasco marcado por una carta de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Llegó a Damasco, salió de Jerusalén con cartas humanas. Sí. Pero llegó a Damasco marcado con una carta directamente del cielo. Amén. Y su vida cambió. ¿Por qué? Chocó con Jesús. Pasó de perseguidor a seguidor. Así mismo. Pasó de fulminar a los cristianos a ser unos de ellos. Entonces, si tu vida todavía sigue igual, es hasta que choques con Jesús. Si está en la iglesia y usted ve como las cosas no cambian, no se desanimen. Espera tus choques. Si todavía no quieren, todavía te escuchan el evangelio predicando y no quieren, hasta que choques con Jesús. Tu vida va a cambiar hasta que choques con Jesús. Dios le bendiga.